Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Eslava, soy especialista en comunicación estratégica para líderes. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa, en donde vamos a hablar acerca de las habilidades de presentación y lo que comunica nuestro lenguaje no verbal cuando estamos haciendo presentaciones, pero ahora virtuales. Entonces, te voy a platicar 5 errores que no debes cometer cuando estás haciendo estas juntas o presentaciones por vía Zoom, Meet, Team, etc. ¿Por qué es importante hablar de las presentaciones a través de plataformas o las presentaciones videomediadas? Porque prácticamente, aunque pensemos que es algo temporal, te aseguro que llegó para quedarse, por varias razones. Porque primero, vimos que tampoco es indispensable tener que reunirnos siempre en el mismo lugar, en las oficinas, para tener este tipo de sesiones. Número 2, el costo. El costo es bastante barato comparado con, por ejemplo, desplazamiento de las personas que tenían que venir a una junta mensual, que a mí me consta que lo hacían en una planta de uno de mis clientes, y entonces ahora se dieron cuenta que no es necesario que alguien viaje de Altamira y alguien viaje desde Chiapas y alguien viaje desde otra planta. Pueden hacerlo perfectamente bien así. Había mucha gente incluso que era reticente a hacer las reuniones y hacer presentaciones por esta vía porque decía, bueno, no se va a sentir igual. Y en eso tenían razón, no se siente igual, eso es un hecho. Me gustó este cartón incluso de las juntas y las presentaciones en donde era súper lindo reunirnos y compartir un espacio que de hecho es algo que es parte de un ritual, ¿no? Por esa razón extrañamos también estas sesiones presenciales. Pero, bueno, la tecnología llegó y llegó para quedarse. De modo que lo que vamos a hacer es adecuarnos a este nuevo medio. Porque te decía, parece muy fácil, ¿no? Me pongo frente a mi computadora, bueno, ahí trabajo, y ahora simplemente estoy hablando con gente que está en otros puntos del país o del mundo. Pues no, no es algo tan sencillo, por varias razones. De hecho, ahora hay una serie de estudios que se han hecho en los últimos 2 o 3 años, y una de las estudiosas del tema se llama Julia Sklar, y ella acuñó un término, fíjate, que se llama videofatiga. Ella dice, estamos videofatigados. Y eso es cierto. También creo que hay un abuso de las juntas y de las reuniones y de las presentaciones por Zoom. Pero hay que saber entonces que nos tenemos que adecuar a esta nueva manera de presentar y cómo hacemos para que no cometamos errores. Error número 1. Lo primero que hacemos en cuanto se prende la cámara de alguien es, bueno, claro, saludar o no, ¿eh? También hay gente que no. Y lo que hacemos es, haz de cuenta que tratamos de meternos en el cuadrito. ¿Y qué hacemos? Pues somos supervisuales, lo hemos hablado ya en otros programas. Y entonces empezamos a ver todo lo que hay alrededor. De hecho, es lo primero que hiciste, por ejemplo, cuando ves este video. ¿Qué tengo atrás? Si regué la planta, si no, si la botella está destapada, en fin. Lo primero que ves es el entorno. Esa es tu primer gran fuente de información. Y una cosa que he descubierto es que mucha gente está trabajando, bueno, claro, desde su casa, pero dentro de su recámara, por ejemplo. Supongo que será porque es el lugar donde puedes cerrar la puerta y porque si convives con más personas, pues quizá tu pareja está también trabajando y tus hijos, ¿no?, etcétera, también están en clases. Pero el primer error entonces es no planear dónde vas a tener tu videopresentación. ¿Por qué? Porque como te decía, todos estamos leyendo el entorno. Imagínate que, como me ha pasado a mí, ahora que estoy dando mis cursos, tengo a un vicepresidente que está tomando la sesión en su recámara, pero atrás de él hay un espejo. Y yo puedo ver no solamente lo que tiene en la pared de atrás, sino el reflejo de las cosas que están enfrente. Por supuesto que es muy distractor, porque además alcanzaba a verme yo reflejada en el espejo. Era un poco Inception. Pero, ¿qué sucede con esto? Que hay demasiada información, te decía, y por otra parte, realmente la recámara es un lugar sumamente íntimo, sumamente personal. Y no es estrictamente la mejor escenografía, vamos a llamarle, para tener nuestras videollamadas. Especialmente, no queremos ver la cama de nadie. Bueno, espero que atiendas tu cama, pero si no, tampoco queremos ver eso. ¿Qué te sugeriría entonces? Trata de moverte hacia un lugar donde no haya tanta información. En el caso de él había un problema porque tenía además 2 ventanas y era difícil acomodarse.
La mejor recomendación fue entonces que no podía llevarse además toda la computadora, en fin, y la recomendación fue, vamos a usar una webcam, ¿no?, sobre un tripié, y entonces acomodas la webcam de manera que no tengas que mover todos los muebles de la recámara, pero en donde tengas una pared que no te dé tanta información. Y lo que encontramos es que era mejor entre las dos ventanas, bajaba un poco la luz y tenía que usar también una pequeña luz. Dirías, bueno, es mucha producción. La verdad no, lo pides por Amazon, te llega y tan. Entonces, bueno, primer error, no planear dónde vas a tener la conferencia. Hay que planear la escena. Aquí, bueno, es un espacio de trabajo, pero acomodé este pequeño escritorio para poder aprovechar la luz que viene de frente. Y trato de limpiar un poco el entorno. Ojalá estuviera así de limpio mi escritorio siempre, pero no es así, porque, bueno, ocupo muchos materiales. Entonces, para grabar los videos y para tener mis clases, siempre limpio el entorno, y eso es algo que te sugiero. Ten una bonita caja en donde pongas cosas, la tapes y la tengas ahí al lado. Segundo error. El segundo error es que haya demasiada luz detrás de ti, luz cenital, que es la que viene de arriba, o que venga de un solo lado. Y en el peor de los casos, que no haya luz. Y lo hemos visto en varias videoconferencias. Entonces, ya que planeamos nuestra escena, para planear también la escena tienes que pensar cuál es mi fuente de luz. Lo mejor que podemos usar es la luz natural y de preferencia que nos ilumine de frente. Eso implica, como te decía, bueno, pues acomodar un pequeño escritorio portátil para que esto me funcione. Yo trabajo día a día, volteada hacia acá, pero cuando tengo mis conferencias o mis cursos, estoy volteada hacia la ventana. La luz tiene que llegar de frente de preferencia, pero si no puedes hacer esto y tienes, por ejemplo, la ventana de un lado, nuevamente hagamos las pruebas de cómo nos iluminamos, y si te das cuenta que la mitad de tu cara no se ve bien, otra vez, para eso está la luz. Para eso está uno de estos pequeños fuentes de luz, y lo que vas a hacer simplemente es buscar cómo iluminar para compensar lo que no tienes en el lado oscuro. Si tienes la luz por atrás, ahí sí tenemos un problema muy complicado. ¿Por qué? Porque va a quemar la imagen. ¿Te has fijado en esas reuniones o juntas en donde no ves a la persona, ves la silueta? Es como diabólico. Entonces, no. Error, que no se vea tu rostro. La junta es contigo, no con tu ventana ni con tu silueta. Si tienes luz atrás, trata de bloquearla, trata de cerrar cortinas, etcétera. Y lo que puedes hacer entonces es, otra vez, un aro de luz y lo pones frente a ti. Si solamente tienes luz cenital, créeme que no hay a nadie a quien le funcione, ¿no? La luz de arriba, el foco de tu cuarto o el foco de la sala, es la peor fuente de luz. Te va a hacer unas ojeras espantosas, la cara se alarga, o sea, no te va a ayudar en absoluto. Con más razón, entonces, tienes que comprar, ahí sí, si solamente tienes una fuente de luz en el techo, 2 lámparas para que entonces puedas iluminarte parejo de los 2 lados. Y la última opción es, no tienes luz, hay que suplirlo con 1 o 2 aros de luz. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que hemos dicho es que estamos leyendo en un espacio muy pequeñito a la otra persona. Tenemos que ver el rostro y especialmente ser capaces de ver los ojos de la persona que está presentando. Tercer error, no recordar que tú eres tu presentación. Por supuesto que las presentaciones en general usamos apoyos, pero nada suple tu presencia. Tenemos que ver completamente a la persona que nos está presentando. Y eso implica cuidar mucho la toma. Es decir, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuál sería la toma ideal? Más o menos esta. Pero si tienes muy cerca la computadora, lo que va a pasar es que no va a ser fácil acomodarla. En la vida cotidiana hay 3 tipos de tomas que no le favorecen a nadie. Toma número 1, el decapitado. Por supuesto, puede estar cerca de la computadora, pero recuerda que hay maneras de acomodarse o hacerse para atrás en tu computadora o en tu silla para que puedas lucir por lo menos, ¿no?, a la altura del pecho. Por lo menos. Y que tienes que tener aire, una columna, un espacio entre tu cabeza y la toma para que no parezca que te están apachurrando literalmente. La toma del decapitado es horrorosa. Ten mucho cuidado que no parezcas la decapitada o el decapitado. El otro tipo de toma que es espantosa es el de las fosas nasales. Esa la he bautizado como demasiada información.
¿Y eso por qué pasa? Porque tu cámara está, por ejemplo, a la altura de mi computadora ahora mismo. Si la acerco, justamente lo que verían es mis fosas nasales, que a nadie nos interesan. Y por otra parte, bueno, no se vería muy bien. El siguiente tipo de toma es el gigante o la giganta, en donde no importa a qué altura esté tu cámara, ahora veremos a qué altura tiene que estar, pero acercan demasiado las manos, ¿no? O acercan demasiado una parte. Y ahora vas a ver este ejemplo. La verdad es que es fatal, ¿no? Imagínate sentir una mano enorme que se acerca a tu cara. Es algo muy agresivo. Otro error que se comete es el de ser el desfrentado. Una cosa es decapitado, ¿no? Y otra es aquellos en donde está demasiado alta la cámara y entonces vemos su frente y su nariz. O, peor todavía, también la cámara está mucho más alta de lo que debería y te ven de arriba a abajo, es decir, en picada. Esa toma, además, una toma picada, lo que hace es te minimiza, te hace muy pequeñito, muy chiquito. Imagínate si lo que tienes que hacer es negociar con la gente de finanzas tu presupuesto y te ves así de pequeñito. Francamente, no te ayuda. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema de la toma correcta? La toma correcta es más o menos un medium shot, así se llama en el lenguaje televisivo, pero ¿cómo se logra? Si no podemos colocar nuestra computadora o nuestra PC a la altura correcta, otra vez para eso tenemos la ayuda de las webcams y además algunas con súper buena resolución ya y traen aro de luz. Pero lo que tenemos que asegurarnos es que nuestra computadora, el ojo de la cámara, esté a la altura de nuestra mirada, justamente. De este modo, lo que hacemos es ver directamente a la cámara y las personas sienten que las estamos viendo a ellas. ¿Qué otra cosa estamos buscando cuando estamos en una videoconferencia? Queremos naturalidad, queremos atención y queremos energía. Entonces, ¿qué más se lee cuando estamos en esta videoconferencia? Además de que queremos ver una toma correcta, queremos ver la mirada de la persona. ¿Y esto cómo se logra? ¿Cuál es este lenguaje, digamos? ¿A dónde veo? ¿A la cámara o a quien me está hablando? Súper buena pregunta y ya tenemos la respuesta. Cuando tú estés presentando, cuando tú estés hablando, tú tienes que mirar a la cámara, ¿no? Es como cuando estás hablándole a la otra persona, a los ojos. Y cuando alguien te habla, sí puedes bajar la mirada y ver a cuadro a la persona. Si tienes no muy bien ubicada la cámara, lo que va a pasar, y le pasó a un colega mío, es que tenía su videocámara de este lado, no sé por qué, y la computadora de este lado. Entonces, claro, estaba presentando y no volteaba a ver al cliente, porque era imposible. Lo que tenía que haber hecho entonces es eso. O bien, no tienes manera de mover la webcam, perfecto. Imprime el documento y lo presentas viendo hacia el cliente y solamente haces clic. Cuando tienes a mucha gente, la verdad es que es imposible ver a todas las personas. Tienes que saber quién es tu audiencia clave. Por ejemplo, el director de finanzas, la responsable del presupuesto y tu jefe o tu jefa. En caso de una clase, yo lo que trato de hacer es ir recorriendo a todos los asistentes y te das cuenta, además, de quienes tienen más interés y son quienes no han apagado la cámara. Así que eso te da mucha información cuando estás dando clases. Pero en general trata de, recuerda, ver a la cámara cuando estás hablando y ver a las personas en tu pantalla cuando están hablando ellos. Cuarto error, que no se te escuche bien, no se te escuche claramente o haya tanto ruido que la verdad sea distractor. Entonces, por favor, siempre que vayas a entrar a una videoconferencia, elige la opción de estar silenciado desde el principio, porque no hay nada peor que cuando estás entrando a una reunión y pasa el camión de se compran cortinas, colchones, es horrible. Ya sabemos qué pasa, pero cuando estás entrando a una reunión es como si entraras tropezándote, ¿no? A una junta física. Así que, bueno, ¿qué te sugiero? Avisa a las personas con las que vives que vas a tener una reunión de tanto tiempo y que por favor traten de no hacer tanto ruido. En la medida de lo posible, pues trata de cerrar la puerta, de estar en un lugar cerrado. Si no se puede, entonces te sugiero que compres un micrófono y utilices un micrófono. No es caro tampoco, hay micrófonos de plug and play con un USB, en cualquier tipo de computadora se reconoce y la verdad lo que hace es evitar o reducir un poco el ruido que hay alrededor.
¿Qué es normal y natural? Bueno, pues que haya un poco de eco, que de pronto se escucha el perro ladrando, como Coco en varios casos, o bien que, bueno, haya ruidos en el entorno. Pero sí hay que cuidar en la medida de lo posible que el resto de los habitantes de la casa sean un poco silenciosos. Y esto me lleva a un punto muy importante. Si eres mujer y pues llegan tus hijos o tus hijas a verte o te hablan, o como una colega mía, su hija más pequeñita decidió que no estaba muy bien peinada y se puso a peinarla en una reunión que tenía con sus clientes, hay que actuar con naturalidad. ¿Se acuerdan cómo hace un par de años fue muy famoso este profesor que estaban entrevistando en televisión? Entró su bebé y después entró la mamá corriendo para arrastrar la carriola y llevarse a los dos niños que entraron. Bueno, eso nos pareció muy gracioso. Pero en realidad eso es lo que está pasando también en nuestra cotidianidad. Es normal, es natural que si hay niños en la casa, de pronto vengan a saludarte. Me ha pasado cuando estoy dando cursos. Y si eres mamá, vengan a preguntarte cualquier tipo de cosas. Y aquí viene un consejo adicional para las mujeres. Nunca te disculpes porque entró tu hija o tu hijo. Porque no es necesario, sabemos que están en tu casa. Es simplemente avisar un segundo, puedes apagar el micrófono, hablar con tu pequeña o tu pequeño y pedir que te ayuden o, bueno, hacer lo que tengas que hacer. Es mejor incluso decir, les pido por favor 2 minutos y ahora vuelvo, ¿no? Y hacer lo que tengas que hacer, salir con él o con ella, etc. Pero no te disculpes, eso es totalmente natural. Quinto error, no pensar cómo te vas a ver ese día. Es decir, no vestirte y arreglarte para tener una reunión. Y la variedad de temas que he visto cuando veo esto con mis clientes es muy curiosa. Desde, pero sabemos que estamos en casa, sí, por supuesto, pero ¿irías a una junta en pijama? No. De modo que el criterio es, si usarías eso que vas a usar en la junta, en tu presentación, para ir a ver al cliente o ir a ver a tus colegas en la oficina, y así los verías, pues adelante. En términos generales, salvo las profesiones muy creativas, ¿no? Publicidad, redes sociales, comunicación, etcétera, que sabemos que el código de vestir es un poco más relajado. El resto de los sectores te diría que tienen un código que ahora estamos usando, que es el business casual. ¿Y eso qué quiere decir? No te vas a poner súper formal, pero tampoco se vale que te presentes como si estuvieras en Acapulco, aunque estés en Acapulco. De modo que, ¿qué puedes hacer? Business casual, el código casual de negocios, que puede ser, por ejemplo, en vez de una playera arrugada o sin mangas, una playera polo. O en el caso de las mujeres, quizá tampoco vamos a traer un saco y demás, pero lo que sí puedes ponerte es pues algo simple, un vestido, una blusa bonita, etc. De hecho, ahora se sabe en varias revistas que hacen investigación de mercados que se ha incrementado la venta de tops, ¿no? De camisas y de blusas por sobre pantalones, faldas, etcétera, porque tenemos que estar arreglados de la cintura para arriba. Eso no quiere decir que te quedes en shorts o peor aún, como vimos en un caso algún reportero, en boxers. A nadie le interesa conocer tu ropa interior, a nadie. De modo que, entonces, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, ¿qué tipo de ropa vamos a usar? Y te diría además algo. Trata de no vestirte con colores como los de la pared. Lo que no queremos es que te confundas con la pared. Necesitamos que veamos a quien presenta, o si vas a participar en una reunión, aunque no seas la presentadora o el presentador, bueno, que tengas presencia. Así que elige tu ropa correcta, porque acuérdate que es mucho más que simplemente un asunto de vanidad. La ropa, los accesorios, cómo nos arreglamos, manda mensajes sobre nosotros. Y lo que queremos transmitir es que somos confiables, que estamos atentos y no que acabamos de salir de bañarnos y traer el pelo escurriendo. 2 últimas recomendaciones. La primera es que trata en la medida de lo posible de no usar fondos virtuales. ¿Por qué? Porque otra vez hay investigaciones que ya se han hecho en donde lo que, como veíamos, nuestro cerebro quiere leer la situación y saber lo más posible, y el fondo virtual también hace ruido. ¿En qué sentido? Sabemos, por ejemplo, que estás en tu casa, en la Colonia del Valle, y no que estás afuera del Partenón en Grecia o en el espacio.
aunque puede ser gracioso, pero en una junta más seria te diría que lo que se ha visto es que quitan un poco de credibilidad. Entonces, sí se puede usar tu entorno natural, si no, hay otra opción que es como blur, difuminar la escena natural, y solo que de verdad no haya mucha manera de hacerlo, entonces quizá puedes poner un fondo virtual. Decía alguien, bueno, es como publicidad por la marca. Bueno, en realidad tampoco es que hace tanta diferencia, sinceramente. Pero bueno, eso es algo que nos dicen los estudios, tiene más credibilidad si te ven en un fondo real. Y la última recomendación, por favor, trate de hacer lo más breves posibles las reuniones virtuales. Por varias razones. Una de ellas es que nuestro nivel de atención va bajando rapidísimo. Así que deja de dar tanto contexto al principio, no empieces por favor con agenda, buenos días, no. Trata de hacerlo lo más rápido posible e incluso empezar con el propósito de la reunión, ¿no? Me da mucho gusto que estemos aquí reunidos. Gracias por participar en esta sesión donde vamos a presentar el presupuesto con la intención de lograr esto y esto. Y trata de llegar lo más rápido posible a tu argumento central. El rango de atención se va perdiendo y además también acuérdate que las conexiones no son súper estables. Y lo peor que puede pasar es que cuando estás presentando el momento clave, es decir, y por eso necesitamos un incremento del 30% del presupuesto, la cámara o la conexión o el audio empiezan a fallar y fallan. Entonces, corto, al punto, y cuando termines tu presentación, haz una recapitulación de lo que platicaron. Y eso va a ayudar muchísimo a que las reuniones que tengas, a que las videopresentaciones sean mucho más exitosas. Acuérdate, corto, al punto, y te va a dar más resultados que si haces una junta realmente larga, en donde además, si no tienen que hablar todos, pues quizá no vale la pena que estén todas esas personas en la reunión. Así que muchísimo éxito en tu próxima videoconferencia. No cometas ninguno de estos 5 errores y escríbeme, por favor, de qué otros temas te gustaría que platicáramos o cuál es la peor experiencia que has tenido en una videollamada o videopresentación. Nos vemos en la próxima sesión.